perfectamente que habrá gente que se va a ofender con este vídeo y que vendrá pues a llamarme facha, xenófobo o las etiquetas habituales para no debatir absolutamente nada. Me da completamente igual. Este vídeo no va en contra del inmigrante honrado que viene a trabajar, a respetar la ley y a integrarse. Va en contra de un modelo migratorio que está generando problemas reales de delincuencia, salarios, vivienda, integración y convivencia. Si no os gusta, ya sabéis, podéis darle a dislike, podéis insultarme o podéis ser personas coherentes y dejarme en un comentario explicando por qué no os ha gustado el vídeo. Si os gusta este tipo de contenido, también le podáis dar a like y suscribiros. Una vez más, tengo la conciencia plenamente tranquila al hacer este vídeo. Decir algo incómodo con cifras encima de la mesa es mejor que estar callado por el simple hecho de quedar bien. Y en España hay dos realidades que pueden convivir perfectamente. La primera es que la mayoría de los inmigrantes trabajan, no delinquen, pagan impuestos, sacan adelante a sus familias y respetan las normas. Eso es verdad. Pero la segunda es que la población extranjera aparece sobrerepresentada en estadísticas de condenas, delitos graves y prisiones. Y eso no es una sensación, ni un prejuicio, ni una paranoia de barra de bar. Está en el INE, está en datos del Ministerio de Interior, datos de instituciones penitenciarias, del IDESCAT y estudios demográficos que cruzan población y delincuencia. El primer dato ya rompe el relato oficial. Según la estadística de condenados del INE de 2023, la tasa de adultos extranjeros condenados fue de 14,6 por cada 1.000 habitantes, mientras que la de los españoles fue 5,8 por cada 1.000 habitantes. Es decir, proporcionalmente, los extranjeros fueron condenados aproximadamente 2,5 veces más que los españoles. No estamos hablando de números absolutos, porque en números absolutos siempre habrá más españoles condenados. ¿Por qué? Porque España está llena de españoles. Sorpresa. Y aquí hablamos de proporción. Y cuando se mira la proporción, el discurso buenista hace aguas. Si hablamos de robos, la cifra también es brutal. Según el informe de CEU-CEFAS, en 2023 los extranjeros representaban aproximadamente el 15% de los residentes en España entre 18 y 60 años, pero cometieron el 43% de los robos con violencia. Repito, el 15% de la población adulta cometió el 43% de los robos con violencia. Esto significa que su presencia en este tipo de delitos es casi 3 veces superior a lo que les correspondería por peso demográfico. Y no estamos hablando de un delito menor, hablamos de robos con violencia, quitarle a alguien algo utilizando intimidación, fuerza o agresión. No es que el típico hurto sea muchísimo mejor, también es asqueroso, pero esto también nos pone en una situación en la que no podemos ignorar que es un problema. En robos con fuerza, hurtos y delitos contra el patrimonio, el informe también señala una sobrerepresentación de grupos extranjeros, aunque no todos se comportan igual. Y esto es importante decirlo, porque desmonta otra mentira. No todos los extranjeros o no todas las nacionalidades que vienen a nuestro país delinquen igual. De hecho, algunos grupos, como los asiáticos, presentan tasas muy por debajo de los mismos españoles. No sé si en vuestros barrios habéis visto a algún chino que no se dedique a trabajar todas las horas del reloj y jamás le habéis visto cometer ningún delito que afecte a la sociedad o a la comunidad en la que vosotros vivís. Sin embargo, algunos procedentes de África y Sudamérica, el dato es especialmente escalofriante cuando se trata de ciertos países. Por tanto, el dato no pretende hacer una caricatura simplona de extranjero malo, pero sí señalar algo muy clave. Los delitos de robo, especialmente robo con violencia, hay una sobrerepresentación extranjera evidente. Y uno de los trucos mediáticos es decir, la mayoría de los delitos los cometen españoles. Claro, también la mayor parte de los pensionistas son españoles, la mayor parte de los conductores son españoles y la mayoría de los vecinos de Albacete son españoles. La pregunta seria no es esa. La pregunta es, si los extranjeros son una minoría de la población, ¿qué porcentaje representan dentro de las condenas, las detenciones y las cárceles? Y allí es donde vamos a traeros estos datos que son incómodos. En delitos contra el patrimonio, por tanto,
el problema no es una sensación, no es me lo ha dicho mi cuñado, no es lo he visto en Twitter. Es que cuando se cruzan condenas y población, aparecen diferencias enormes. Y cuando esas diferencias afectan a delitos que golpean directamente a la vida cotidiana, robos con hurtos, robos con violencia, robos con fuerza, el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a preguntar qué está pasando. ¿A quién estamos dejando cruzar la frontera de nuestros países? ¿Quién se está integrando? ¿Quién está delinquiendo? ¿Y por qué narices no se actúa con más contundencia frente al delincuente? Cuando entramos en delitos de corte carnal o delitos sexuales, no podemos decir porque a YouTube no le gusta esa palabra, ya no estamos hablando de carteristas ni de pequeños robos, estamos hablando de posiblemente el peor delito que puede sufrir una víctima. El Ministerio de Interior registró en 2024 22.778 victimizaciones por delitos contra la libertad sexual, según su informe específico de 2024. Además, el INE señaló que en 2024 los delitos de adultos condenados contra la libertad sexual aumentaron un 37,3% respecto al año anterior. Y vuelve a aparecer la pregunta incómoda: ¿quién aparece sobrerepresentado? Según análisis publicado a partir de datos oficiales, la población extranjera, siendo aproximadamente el 11,7% de la población en ese cálculo, cometió, ojo, el 41% de los delitos registrados en 2024, 5.338 de 12.979. Eso supone una proporción 5,2 veces superior a lo de los nacionales. Es un dato durísimo y precisamente por eso no se pone en portada con letras grandes. El propio informe de Interior sobre delitos sexuales de 2023 indicaba que los españoles fueron responsables del 62,7% de los delitos y los extranjeros del 37,3%. Otra vez, si uno se queda con el dato, dice, hay más españoles. Pero si comparamos el porcentaje o el peso de la población extranjera, nos damos cuenta de la sobrerepresentación. Y ese es el punto, es la diferencia entre informar y manipular. Aquí el discurso oficial suele hacer una pirueta. En vez de hablar de nacionalidad, proporción y perfil delictivo, nos habla de percepción de inseguridad. Como si el problema estuviera en la cabeza del vecino, en la cabeza de la víctima. Es que las víctimas están denunciándolo muchísimo más. Y mucho más que deberían denunciarlo. Cualquier víctima no debería dejar que el delito que se haya cometido sobre ella quedara impune. Como si una mujer que tiene miedo al volver a casa sola estuviera intoxicada por discursos de odio. Como si el comerciante que sufre constantes hurtos fuera un exagerado. Como si los barrios donde la policía entra cada vez con más tensión fueran una intervención de la extrema derecha. Y no, el problema existe. Y ahora vamos con las cárceles, que es donde los datos ya no se pueden maquillar tan fácilmente. En España, a 1 de enero de 2024, los extranjeros era el 13,4% de la población. Ese es el dato del INE. Sin embargo, al cierre de 2024, en los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado, los extranjeros eran el 29,3% de los internos, 14.336 presos extranjeros, es decir, 1 de cada 3 presos en esas cárceles era extranjero, aunque los extranjeros eran poco más de 1 de cada 8 habitantes en el país. Traducido en datos claros para la audiencia. Si los extranjeros son el 13,4% de la población en el momento en el que se dio esta estadística y el 29,3% de los presos, su peso en prisión es aproximadamente 2,2 veces superior a su peso demográfico. Y si comparamos extranjeros y españoles de forma relativa, el desequilibrio es todavía más claro. Los españoles eran aproximadamente el 86,6% de la población y el 70,7% de los presos en esos centros. Los extranjeros, sin embargo, el 13,4% de la población y el 29,3% de los presos. Eso significa que la representación penitenciaria extranjera frente a la española es aproximadamente 2,7 veces mayor respecto a su peso poblacional. Ese es el dato que deberían repetir los medios cuando hablan de inmigración y de delincuencia, pero curiosamente se les suele olvidar. Esto es lo que hay que decir en voz alta. En España, los extranjeros están claramente sobrerepresentados en prisión. Y si ya entramos en Cataluña, es todavía más escandaloso.
Según IDESCAT, en 2024 las cárceles catalanes tenían 4.140 presos españoles y 4.454 presos extranjeros. Traducido, en Cataluña los extranjeros eran el 51,8% de la población penitenciaria frente al 48,2% de españoles. Es decir, en Cataluña hay más presos extranjeros que españoles. La población extranjera en Cataluña, en el momento de dar estos datos, ahora me imagino que será superior, rondaba al 18% de la población total, pero representaba el 51,8% de los presos. Eso significa que su peso penitenciario es aproximadamente 2,9 veces superior a su peso demográfico. Y si lo comparamos con los españoles, la sobrerepresentación relativa de los extranjeros en prisión catalana se acerca a 5 veces. Es decir, en Cataluña los extranjeros no llegan ni a una quinta parte de la población, pero son más de la mitad de los presos. Y, por supuesto, dentro de Cataluña, el grupo extranjero más numeroso en prisión procede del Magreb. Después aparece América Central y del Sur y la Unión Europea. El resto de Europa, solamente 338. África no magrebí, 264 y Asia con 208. Asia también involucra, por supuesto, a India y Pakistán. No vamos a engañar diciendo que se trata de gente del sudeste asiático o del este de Asia. Eso no significa que todos los magrebíes sean delincuentes, obviamente, pero dentro de la población penitenciaria extranjera catalana, el Magreb tiene un peso enorme. Y ese dato no se puede esconder porque moleste a algunas personas. No se puede esconder porque el dato sea racista. Los números no entienden de racismo. El informe CEU-Cefas va todavía más allá al calcular las tasas penitenciarias por población residente. Según este informe, la tasa penitenciaria de los extranjeros sería 2,5 veces la de los españoles, la de los marroquíes 5,4 veces y la de los argelinos, no os lo perdáis, 15 veces la de los españoles. 15 veces. Ese es el tipo de cifra por el que el debate no puede reducirse a la mayoría son buena gente. Si la mayoría lo será, pero las tasas no importan. Y una tasa 15 veces superior no es una anécdota. ¿Qué crímenes están cometiendo los argelinos para que sus condenas sean 15 veces superior a la de los españoles y 3 veces superior a la de los marroquíes? ¿También es racismo en contra de los argelinos? Y aquí hay que decir una frase que debería ser sentido común. El inmigrante que viene a España a trabajar, respetar la ley e integrarse, sea bienvenido. Pero inmigrante que cometa cualquier delito, a mí ya me da igual si son leves o graves, inmigrante que deba ser expulsado o remigrado conforme a la ley. Porque España ya tiene suficientes delincuentes propios de sobra como para encima importar más delincuencia. No existe ningún deber moral de mantener en el país a quien llega, delinque, agreda, roba o convierta la convivencia en un problema. Y esto nos lleva al asunto de los guetos o microterritorios. La palabra gueto molesta mucho porque suena fea, pero a veces las palabras feas describen las realidades feas. En España hay barrios y municipios donde la concentración migratoria es altísima, donde la integración ha demostrado ser un fracaso, donde se forman comunidades paralelas, donde el idioma común se debilita, donde se importan códigos culturales ajenos y donde el Estado aparece tarde, mal o con miedo. Y aquí no se trata de vender humo. No hay una estadística oficial que diga este barrio tiene tantos inmigrantes y tantos delitos cometidos por inmigrantes. Interior suele publicar la tasa por municipio y no por barrio. Y no cruza de manera pública todos los delitos locales con la nacionalidad del autor. Pero sí tenemos dos datos que se pueden poner juntos: concentración de población extranjera y criminalidad registrada. Por ejemplo, el INE señaló en uno de sus indicadores urbanos de 2024 que el barri Gòtic de Barcelona era el barrio con mayor porcentaje de población extranjera entre los barrios analizados, con un 65,3%. En la edición posterior se señalaron también porcentajes altísimos, pues como en el Raval Nord o el Raval Sud. Esto ya no es simplemente diversidad, es una transformación demográfica profunda en zonas centrales de la ciudad. Salt, en Girona,
sirve como ejemplo de municipio con altísima concentración migratoria y aumento delictivo reciente. Según datos publicados en el año 2025, la criminalidad en Salt ha subido un 32% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024. De 476 casos a 629 casos, citando datos del Ministerio de Interior. Además, Salt habitualmente aparece entre los municipios catalanes con mayor proporción de población extranjera, alrededor de un tercio o más de su población e incrementando. ¿Demuestra esto que todos los delitos en Salt los cometen inmigrantes? No, y no hace falta decir eso para que el argumento sea fuerte. Lo que demuestra es que cuando se junta concentración migratoria, vulnerabilidad social, falta de integración, presión urbana y grupos con tasas delictivas superiores, el riesgo de degradación aumenta. Y el Estado tiene la obligación de mirar esos datos, no de taparlos con un cartelito de diversidad. Me hace gracia mucha gente que defiende la diversidad y son gente que nunca está expuesta a estos barrios. Gente que puede estar hablando de su barrio donde todos son españoles, a pedir que vengan más refugiados, a pedir que se nacionalicen más inmigrantes o que la inmigración ilegal no trae consecuencias. Porque tú no veas las consecuencias no significa que gente en barrios pobres no lo estén sufriendo día tras día. Otro caso es el de Lloret de Mar. Según informaciones recientes basadas en balances policiales, en el trimestre de 2026, el primero, los delitos relacionados con el tráfico de drogas en Lloret subieron un 91% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque el total de delitos bajó un 2,4%. Es decir, no todo sube siempre, no todos los indicadores van en la misma dirección, pero sí pueden aparecer focos muy claros de criminalidad concreta, drogas, robos, delitos contra las personas, delitos contra el patrimonio. Y luego Torre Pacheco en Murcia, que hay que tratar con precisión. Según el Centro Regional de Estadística de Murcia, en 2024 Torre Pacheco tenía 39.910 habitantes, de los cuales 11.649 eran extranjeros. Esto supone un 29,2% de la población extranjera en el momento de la estadística. Como siempre os digo, está en auge, así que ahora mismo será bastante más. De esos extranjeros, 6.829 procedían de África. No es una presencia testimonial, hablamos de una parte importantísima de la población local. Ahora bien, en Torre Pacheco no conviene vender una explosión general de criminalidad si los datos no lo sostienen claramente. Algunas informaciones señalan incluso que la tasa de criminalidad del municipio está por debajo de la de Murcia capital, aunque al mismo tiempo las autoridades autonómicas han pedido más medios de seguridad y una comisaría de policía nacional por el crecimiento poblacional del municipio. Por eso Torre Pacheco sirve mejor como ejemplo de concentración migratoria, tensión social y presión sobre servicios que puedan... Algunas informaciones, ¿no?, pueden llegar a decir que la multiculturalidad trae cosas buenas, como poder interactuar con otra gente de otras partes del mundo, diversos idiomas, pero raramente se ve eso cuando la cultura de uno o el país de uno se ve ceñido a cambios en el idioma o cambios en los hábitos poblacionales de ese mismo sector. El argumento serio es que cuando se concentran porcentajes muy altos de población extranjera, cuando hay problemas de integración, cuando aparecen grupos de tasas delictivas superiores, cuando hay precariedad, vivienda tensionada y barrios donde el Estado pierde la autoridad, el riesgo de degradación aumenta. Y ese riesgo no se combate con flores, con pancartas y discursos de diversidad, se combate con la ley, con integración obligatoria y con la expulsión del delincuente extranjero y control real de entradas. Y aquí hay que hablar también del desprecio a los valores del país que acoge, porque integración no es solo trabajar, integración es aceptar las normas, la igualdad ante la ley, la libertad de las mujeres, la autoridad policial, la convivencia vecinal, la lengua común y la cultura política del país. Y en parte, la inmigración procedente del norte de África hay un problema evidente de integración cultural.
No en todos, por supuesto, pero sí en sectores donde se reproducen códigos comunitarios cerrados, machismo, rechazo a la asimilación, presión religiosa o desprecio por costumbres locales. En España, las mujeres pueden ir sin velo, pero para muchas comunidades que viven en España esto no les termina de parecer bien, por lo que dicta el Corán, libro por el cual viven su vida. Y el buenismo ha consistido en llamar diversidad a lo que muchas veces era segregación, llamar multiculturalidad a la creación de comunidades paralelas y llamar racismo a cualquier vecino que pudiera quejarse de algún aspecto que no le guste de las personas que conviven en las mismas comunidades. Pero el problema de la inmigración no termina en la delincuencia. La delincuencia, por supuesto, es la parte más visible, la que genera más rabia y la que afecta a la seguridad de los españoles. Pero hay otra dimensión económica que también conviene contar: la inmigración como herramienta para abaratar los salarios. Durante muchos años, empresarios han defendido la inmigración, no porque se hayan despertado un día llorando de emoción por lo mal que lo están pasando estos países, sino porque les permite acceder a mano de obra barata. Agricultura, hostelería, cuidados, reparto, construcción, limpieza, servicios mal pagados. En sectores donde hay poca cualificación y mucha rotación, la llegada masiva de trabajadores dispuestos a aceptar condiciones peores reduce la presión para subir salarios. El empresario gana, el político presume de humanidad y el trabajador español de clase baja o media baja compite en peores condiciones. El Banco de España ha reconocido que los trabajos extranjeros han contribuido en los últimos años a reducir desajustes entre oferta y demanda laboral. Este concepto puede sonar muy técnico, pero traducido significa que la inmigración cubre huecos en el mercado de trabajo. La pregunta que nos hacemos es ¿a qué precio? ¿Cubrir huecos laborales significa mejorar España o significa sostener un modelo productivo de bajos salarios, baja productividad y empresarios encantados de no tener que pagar más? Y aquí no se trata de atacar al inmigrante que trabaja. Ese inmigrante está siendo utilizado. Se les trae para hacer trabajos duros por los cuales se les paga poco. Se les mete en alquileres imposibles y luego se les exhibe como trofeo o símbolo de progreso. Pero el español que intenta encontrar un salario digno también paga la factura. Y en muchos sectores la inmigración masiva no ha servido para modernizar la economía, sino para retrasar la subida de salarios y mantener negocios que solo funcionan si alguien acepta cobrar poco. Luego está la vivienda. Y aquí negar la relación entre inmigración y vivienda es tratar al público como si fuese imbécil. CaixaBank Research explicó que el crecimiento de población tiene una relación estrecha con el precio de la vivienda en España y en Europa y que el auge demográfico reciente ha sido un factor clave en el aumento de la demanda residencial. Además, análisis publicados sobre este informe señala que el aumento de poblaciones han tenido un papel fundamental en el encarecimiento de la vivienda en las ciudades españolas. Esto no significa que la culpa de la vivienda sea solo de los inmigrantes. Por supuesto que no. También influyen la construcción, el suelo, la burocracia, Airbnb, los pisos turísticos, la concentración de empleo en grandes ciudades, la especulación y la incompetencia política. Lo que sí correspondería a la inmigración es la subarrendación de pisos. Un inmigrante alquila un piso, el cual lo alquila a muchísima más gente que debería estar compartiendo un espacio de acuerdo a una dignidad humana, pero claro, al no poder permitírselo, viven muchos en un espacio concentrado mientras un subarrendador se beneficia. Lo que está claro es que si entra mucha población y no se construye vivienda suficiente, los precios suben. Es la ley básica de oferta y demanda. Negarlo es pura propaganda. Y mientras tanto, el español no puede alquilar. El trabajador se va cada vez más lejos. Los españoles se están volviendo con sus padres. El barrio cambia a toda velocidad y el colegio se satura. El centro de salud se tensiona y los políticos siguen hablando de diversidad en barrios donde ellos jamás sufrirán las consecuencias. Otra cosa que hay que desmontar es lo de vienen a pagarnos las pensiones. Vale, algunos cotizan. Ahora, por supuesto, negarlo sería de imbécil. Pero eso no soluciona estructuralmente el problema. BBVA Research
Lo dijo de forma muy clara. La inmigración puede ser un alivio transitorio para las pensiones, pero las mayores cotizaciones de hoy se convierten en más gastos en pensiones del futuro, porque los inmigrantes que hoy trabajan también tendrán derecho a una pensión mañana. Y el dato del Banco de España es demoledor. En 2024 se publicó que España necesitaría alrededor de 24 millones de inmigrantes hasta 2053 para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas. 24 millones. Eso no es una solución. Eso es la aceptación de que el sistema está completamente roto. Si para sostener las pensiones necesitas cambiar demográficamente al país entero, entonces tienes una huida hacia adelante. La frase "vienen a pagarnos las pensiones", por tanto, es una verdad a medias usada como propaganda. Sí, muchos inmigrantes cotizan, ayudan en el corto plazo, pero no arreglan el problema de fondo y además generan nuevas necesidades: vivienda, sanidad, educación, ayudas sociales, infraestructuras, seguridad, integración y futuras pensiones. Por eso, vender la inmigración masiva como solución mágica es una estafa intelectual. Y luego está el aspecto político, las nacionalizaciones. Según el INE, en 2024, 252.476 residentes extranjeros adquirieron la nacionalidad española, un 5,1% más que el año anterior. Nacionalizar no es solo dar un pasaporte, es incorporar nuevos ciudadanos al cuerpo político del país y, con el tiempo, también nuevos votantes. No se puede afirmar automáticamente que todos esos nuevos españoles van a votar a un partido concreto, no vamos a simplificar de esa manera, pero sí se puede decir algo evidente. La política migratoria cambia la demografía y la demografía cambia la política. Los gobiernos lo saben, los partidos lo saben, las ONG subvencionadas también lo saben, los empresarios son plenamente conscientes. Lo único que no quieren es que el ciudadano corriente lo diga en voz alta. Y en paralelo está el sistema de ayudas. No todos los inmigrantes cobran ayudas. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital exige requisitos de residencia legal y efectiva, pero sí que existe una red de recursos públicos, programas de acogidas, plazas, subvenciones, ayudas autonómicas, ayudas municipales, itinerarios de integración y financiación a entidades que gestionan inmigración. Y cuando un español pobre siente que siempre llega tarde, que a él le exigen todo y que otros reciben atención prioritaria, no se le puede responder llamándole racista. Se le responde con transparencia. ¿Cuánto dinero se gasta? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Con qué requisitos? ¿Y cuál es el resultado? Porque ese es el problema. Opacidad, mucha moralina y poca contabilidad clara. Y llegamos a la comparación más tramposa de todas. Los españoles también emigraron. Sí, emigraron y siguen emigrando. Yo, por ejemplo, estoy viviendo fuera de mi país, porque en el país en el que estoy trabajando, puedo contribuir, estoy casado aquí, respeto la cultura, no me quejo de sus valores y me gusta estar aquí. Me gustaría volver a España, por supuesto, pero la situación actual no me lo permite. El coste de la vivienda no me lo permite. La inseguridad en la mayor parte de los ciudadanos de las ciudades españolas hacen que no quiera ir allí teniendo un hijo. Comparar eso, los españoles que se han ido pues, a Alemania, a Francia, a Suiza, al Reino Unido, a América, a China, a Japón, con el modelo migratorio que tenemos en España, es sentimentalismo barato. La pregunta no es si alguien emigra, la pregunta es en qué volumen, con qué perfil laboral, con qué tasa de delincuencia, con qué nivel de integración, con qué presión sobre vivienda y servicios y con qué respeto a la cultura del país receptor. Hay españoles presos en el extranjero, por supuesto. Hay españoles delincuentes, claro. España no exporta santos, pero no existe un debate europeo serio diciendo que los españoles estén disparando las tasas penitenciarias de Alemania, de Francia, del Reino Unido. En cambio, en España, si tenemos datos muy claros de sobrerepresentación penitenciaria extranjera, 13,4% de la población extranjera frente al 29,3% de presos en centros y en Cataluña alrededor del 18% de población frente al 51,8% de presos. Esa es la diferencia. Buscad cuántos españoles hay encarcelados por el mundo. Vais a encontrar que las tasas son extremadamente bajas. Buscad en datos de otros países
como puede ser el Reino Unido o Alemania, cuántos españoles están cobrando ayudas del Estado. Os daréis cuenta que la tasa es bastante baja. Por eso el argumento de nosotros también emigramos sirve para emocionar, pero no para analizar. Los españoles que emigran están trabajando. Los países tienen derecho a controlar quién entra, quién se queda, quién trabaja, quién se integra y quién debe irse en el caso de delinquir. Y eso debería ser la línea roja de cualquier país serio. Inmigrante que trabaja, respeta la ley y se integra, bienvenido. Inmigrante que delinque, iba a decir gravemente, pero es que no pienso que sea gravemente. Inmigrante que delinque, expulsión, fuera. Y para los españoles que están viviendo en el extranjero, exactamente lo mismo. Si un español viviendo en Alemania roba en una tienda, automáticamente expulsado. Automáticamente. Ay, pero es que me falta dinero. Pues entonces te jodes y trabajas. La solución no puede ser delinquir. No podemos utilizar el argumento simplista de solamente delinquen porque no les hemos dado una oportunidad. Eso es mentira. Si legalmente no se puede echar a la inmigración, la ley debe ser cambiada, porque un país no está obligado a quitarse la vida jurídicamente para quedar bien ante 4 tertulianos. España necesita una política migratoria adulta. Primero, control real de fronteras. Segundo, publicación clara de datos por nacionalidad, delito, edad, sexo y situación administrativa. Y en el caso de que el español haya sido nacionalizado, publica también el nombre y publica su nacionalidad anterior. Tercero, expulsión efectiva de extranjeros delincuentes independientemente del crimen que hayan cometido. Cuarto, integración obligatoria y no folclore multicultural. Quinto, el fin del uso de la inmigración como mano de obra barata. Sexto, vivienda y servicios públicos dimensionados antes de seguir aumentando población. Séptimo, transparencia absoluta sobre ayudas, subvenciones, programas de acogida y nacionalizaciones. Y octavo, dejad de insultar al ciudadano que hace preguntas legítimas. Porque el problema no es decir la verdad. El problema es haber convertido la verdad en tabú. España tiene derecho a decidir quién entra, tiene derecho a exigir respeto, tiene derecho a proteger sus barrios, tiene derecho a cuidar a sus trabajadores, tiene derecho a expulsar a quien cometa cualquier delito, tiene derecho a decir que no quiere guetos multiculturales, tiene derecho a preguntarse si la inmigración masiva beneficia al ciudadano medio o si beneficia sobre todo a empresarios, políticos, ONG subvencionadas y medios que jamás viven en los barrios que luego idealizan. La inmigración honrada no es el enemigo. El enemigo es la inmigración descontrolada, la delincuencia importada, la falta de integración por parte de la gente que viene, el uso de mano de obra barata por parte de empresarios, la presión sobre la vivienda, la manipulación electoral y el silencio mediático. Y ese es el debate que no quieren tener. Y precisamente por eso hay que tenerlo. No señalo a un partido político en concreto, porque podemos decir que el Partido Socialista es el que está ahora mismo en el poder y el que ha decidido nacionalizar a 500.000 inmigrantes. Pero el Partido Popular va a hacer exactamente lo mismo que el Partido Socialista, porque el problema viene a ser el mismo. Necesitan dinero para pensiones, necesitan mano de obra barata y necesitan cambiar demográficamente un país porque la soberanía y la unidad nacional se la resbala, porque eso no les da dinero. Yo soy Javier y esto es mi opinión. ¿Qué opináis vosotros? Yo os voy a leer en los comentarios y, como siempre, intentaré responderos absolutamente a todos. Si os gusta este contenido, le podéis dar a like y os podéis suscribir. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo.